El señor Morel tenía algunas marcas en el cuello y eso me hace pensar que la causa de la muerte no haya sido la tuberculosis, sino la asfixia. ¿En serio? Seguro. Lo vi cuando llevamos el cuerpo. Me pareció que siendo el padre de su mujer le gustaría saberlo. Sí, por supuesto. Le pido por favor que me deje hablarlo personalmente con Lucía. Es un tema sensible. Y me gustaría también hablarlo con el comisario para que inicie una investigación. Por supuesto. Por eso vine a usted primero. Bueno. Ya está, ahora voy a lo de Liga y a la radio y cuando vuelvo ya se me pasó, ya está. ¿Está con Lucía? Bruno, mira, yo te diría que vengas, ¿está? Pero yo creo que a esta altura ya somos amigos y si somos amigos, lo mejor que te puedo decir es que te olvides de ella. Ya está, hermano, es una mujer casada, no quiere verte. Es que yo solo necesito decirle cuánto lo siento. Necesito nada, 10 minutos, que me escuche, ya está. Llévame contigo. Escuchame una cosa, le mandaste una esquela, no te contestó. Le quisiste ir a hablar, no quiso. ¿Qué más querés hacer? Ya está. Además está viviendo en lo de Torcuato, no puedes ir ahí. Mira, Gallo, tú mismo me lo has dicho. Somos amigos. Y tú eres el que estás más cerca de ella porque andas con su hermana. Pues ya está, por favor, ayúdame. ¿Qué querés que haga? No sé, vos sos el de las ideas. ¿Qué? Ya sé. No. Me vas a decir que no, pero piensa que somos amigos. Ay, ¿para qué te lo dije? Recuerda esto, ¿Para qué te lo dije? ¿Le vas a decir a Bruno lo de la denuncia? ¿Para qué? No. Para que sepa. Para que sepa que vos nunca cubrirías algo así. Si él piensa que yo soy capaz de hacer una cosa así, entonces no tenemos nada de qué hablar. Además, yo ahora estoy casada. Ya no corresponde que me encuentre con un hombre con el que tuve un... No sé qué tuve, pero no corresponde. Para que sepa nada más. Para que vea que sos incapaz de hacer algo así, de cubrir algo así, de traicionarlo. Me resulta tan triste que estén separados. Basta, Lidia. Pasaron muchas cosas. Lidia, por favor, basta. No insistas más con eso, basta. Quiero olvidarme de él, quiero que avancemos con nuestra vida y dejemos de sufrir aunque sea un momento. Es la primera vez que tenemos la posibilidad de estar solas. Lejos de mamá, de Gabriel, de los problemas. Podemos hacer todas esas cosas que nunca pudimos. ¿Qué querés hacer? ¿Querés cantar? ¿Querés ir al teatro? ¿Querés bailar? Ahora podemos. Ayúdame vos ahora a olvidarme de Bruno. Por favor. Vamos a escuchar el radioteatro. Edinson me pidió específicamente que lo escuchara. La última vez que me lo pidió, me envió un mensaje. Podemos escucharlo, tomar un té, compartir un momento. Quizás cuando seas escritora podés escribir radioteatro. ¿Te imaginas? No creo que las mujeres casadas escriban radioteatro, Lidia. Bueno, puede ser la primera. Clarita me cantó las 40 gallego. Y tiene razón. Ya no sé cómo disculparme. Dile la verdad. ¿Pero cómo? ¿Cómo se lo dirías vos? Dile que pensaste mal. Que no te informaron bien. Que ahora tienes el corazón destruido por no haber desconfiado de la mujer que amabas. ¿Ese es Bruno? Parece. Quizás por eso Gallo me pidió tan específicamente que lo escucháramos juntas. Dile que sabes que es tarde. Pero que quieres decirle que no has dejado de amarla ni un minuto. Ni siquiera cuando pensaste lo peor de ella. Cuando te equivocaste y debiste odiarla, ni siquiera allí. Que recuerdas los buenos momentos que pasaste con ella. Los paseos en bicicleta. Los besos en los túneles, cuando la viste por primera vez y te enamoraste. Que te arrepentirás de por vida por todo lo que has hecho. Que perderla es tu castigo. Y que vivirás amándola sabiendo que ya nunca podrán estar juntos. No entiendo qué hace Bruno en el radioteatro. Gallo me pidió específicamente que lo escucháramos juntas, pero yo no sabía. No me imaginé esto, perdón. Igualmente, no me parece mal lo que hizo. Él quería hablarte y vos no querías escucharlo. E incluso me resulta romántico. Qué romántico, Lidia, por favor. No puede haberme dicho todas esas cosas y ahora venir a confundirme.
Un amor que me deje en paz. Amor. ¿Vos lo amás? ¿Lo seguís amando? ¿Qué importa si lo sigo amando? Me metió preso. Buenas noches. ¿No teníamos que chequear algo en el cuarto? Sí, un montón de cosas. Ah, sí, yo tengo aquí con usted vos también. Sí, permiso. Gracias. Lucía, buenas noches. Buenas noches. ¿Ha escuchado el radioteatro? Sí. Me alegra que haya venido a verme. Que me permita pedirle perdón en persona. No sé por dónde empezar. He cometido muchos errores, uno tras otro. Lo primero que quiero decirle es que siento mucho no haberla cuidado de mi furia, de mi odio. Y perdí toda consideración con usted. Yo no vine por el radioteatro. Tampoco vine a escucharlo, porque de hecho todo eso me parece un arrebato y sus disculpas no me interesan. ¿Qué es esto? Una denuncia. La que metió preso a Gabriel fui yo. Lidia y yo. Denuncié a mi propio hermano. Y quería anunciárselo en la cara para que sepa que yo no sabía nada. Y que de haberlo sabido hubiera hecho lo correcto. Pero usted estaba en la comisaría con su hermano. Es que ya no sé cómo pedirle perdón, Lucía. Yo les acepto las disculpas. Y le juro que lo entiendo y hasta le pido perdón por lo que hizo mi hermano. Pero esto es todo lo que puedo hacer. Sí. Lo hice para estar en paz conmigo. Para que esté seguro que yo soy incapaz de hacer algo así. Sí, ya lo sé, pero es que ahora lo sé. No me entiende. Es que, ¿qué podía pensar yo? Nada. Nada. Solo le pido que no hable más de nosotros, porque no hay más nosotros. Dejó de existir el día que yo fui hermana de Gabriel o que usted desconfió de mí. Nunca lo sabremos. ¿De verdad piensa eso? ¿Tan rápido ha dejado de quererme? Tengo que volver a mi casa. Solo quería traerle eso para despejar sus dudas. Y para que no siga pensando que ni usted ni su hermana no me importan. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Lucía. Siendo uno mismo en cualquier parte. Escúchame. Yo sé que mucho en poco tiempo, pero vamos a estar bien. Sí. Vas a estar bien. Hablé con el comisario. Sí. Me dijo que tu hermano, cuando llegó a la comisaría, no lo detuvieron por el asunto de la prostituta y los golpes. Era una confusión, fue otra cosa, me lo yo confirmó. estaba esa lo noche, habló. no es una confusión. Pero si me lo Yo lo vi dijo- llegar ensangrentado, estaba llorando, golpeándose la cara, diciendo que la amaba. Yo lo conozco, sé que está mintiendo. Bueno, si tu hermano es culpable, que se pudre en la cárcel, pero por favor dejemos que la policía investigue. ¿Te parece? Tranquila. Relájese. Escuché el otro día en el radioteatro esa voz áspera, como casi susurrando. Tengo el corazón destrozado por haber desconfiado de la mujer que amaba. Sé que es tarde, pero he venido a decirte esto. Estás muy enamorado, ¿no? ¿Qué pasa? Nada. Ahora y en 100 años más las cosas van a ser iguales.